pasión sin razón. La pasión sin razón es el impulso emocional que anula toda lógica. Yo calculo que todos tenemos pasiones acá, ¿no? Somos más pasionales para alguna cosa que para otras. Pero la pasión sin razón es el impulso emocional que anula toda lógica y por ende no permite planificar a la persona. Porque cuando se anula la lógica, la capacidad de razonar, de pensar, ¿qué va a pensar la persona? ¿Qué va a planificar respecto a si está gobernado por una pasión sin razón? ¿Sí? Eso es lo que ocurre cuando nuestra vida está gobernada por una pasión, pero anula la razón, la capacidad de pensamiento. Una persona manejada por una pasión desbordante e incontrolable queda sin posibilidades de hacer un buen uso de la razón. Por lo tanto, cuando actúa, no tiene en cuenta las consecuencias de lo que pudiera llegar a venir. Eso es pasión sin razón. La persona actúa impulsada por una emoción desbordante, por una emoción fuera de control, y entonces como la razón está anulada, no piensa lo que puede llegar a suceder después, como consecuencia de sus actos. Dicen los expertos que pasión sin razón es el camino directo al caos. Cuando una persona está gobernada por sus pasiones y la razón queda fuera de juego, lo que sucede es que esa pasión conduce al caos, al descontrol, al desorden. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? La pasión es una emoción y un sentimiento intenso que muchas veces domina por completo al ser humano. Es un amor desbordante por algo. Esas son las definiciones que da la RAE. Es una es un sentimiento, una emoción intenso que domina por completo al ser humano. Es un amor desbordante por algo. Cada uno de ustedes seguramente tiene alguna pasión. Cuando están frente a esa pasión, desbordan de amor. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? El problema es cuando, insisto en esto, la pasión da rienda suelta a una emoción que se torna incontrolable. Cuando la pasión pierde la razón, podemos hacer desastres con nuestra vida. ¿Sí? Y el problema está en que esa pasión toma el corazón, toma el trono de nuestro corazón, y lo que ocurre es que saca, corre, desbanca al Espíritu de Dios en nuestra vida. La Biblia habla claramente de las pasiones desordenadas. Las pasiones que vos y yo tenemos son pasiones, son cosas, sentimientos, emociones intensas que Dios ha puesto dentro nuestro. El problema es cuando esas pasiones están desordenadas. ¿Qué significa esto? Significa que no están bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Eso es una pasión desordenada. Entonces, cuando eso ocurre, estamos en presencia de una persona que no tiene capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto e incorrecto, entre la verdad y la mentira. Porque ahora está gobernado por una pasión. ¿Qué es el discernimiento? Justamente el discernimiento es esto, es la capacidad que el Espíritu Santo trae a nuestra vida para discernir, para distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando una persona es gobernada por una pasión X, lo que ocurre es que esa persona muy probablemente no tenga la capacidad de discernir, de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Durante estos días hemos visto, y probablemente veremos a lo largo de los próximos días, personas manifestándose de diferentes maneras. Por ejemplo, por este tema del mundial, ¿no?
gente que rompe todo lo que encuentra a su paso, gente que, por ejemplo, saquea comercios, que incendia vehículos, gente que llora desconsoladamente, lo hemos visto esto, ¿no? Gente que termina golpeando al otro, a todo aquel que se cruza en su camino, poniendo en riesgo no solo su propia vida, sino la vida del otro. ¿Sí? ¿Lo han visto estos días en los medios de comunicación? En la televisión. ¿Por qué? Porque le llaman a eso ser pasional. Ser pasional. Es mi pasión. Y en nombre de esa pasión, muchas veces arriesgan su propia vida y la vida de los que están alrededor. Gente que, producto de esa pasión desbordante, le agarra un infarto, un paro cardíaco, ¿no? El otro día leía la noticia de un muchacho, de un hombre, no un muchacho ya, joven de 53 años aproximadamente, que viendo el partido de fútbol le agarró un infarto, el corazón le explotó y murió, producto de una pasión desbordante, ¿no? Porque la pasión es eso. Es lo que nos gobierna cuando nosotros anulamos, insisto, la razón. Eso ya no es pasión, es lisa y llanamente una emoción que dejó de estar bajo el gobierno de la razón. Ahora te voy a poner ejemplos para que se entienda un poquito más claro. Eventos que estamos viviendo, como los mencionados, o como el que mencioné recién, producen ciertas cosas como estas. Gente que se descontrola, gente que pone en riesgo su vida, y me acuerdo del caso del muchacho ese, ¿se acuerdan que en Buenos Aires saltó de un puente, creo que era, al micro donde iban los futbolistas, rebotó y cayó? Está vivo, creo, ese muchacho de milagro porque no era su hora. Pero gente que bajo el impulso de lo que denominan pasión no miden las consecuencias. No miden las consecuencias. Ganarlo, hablando de lo deportivo o de ganar algo en algún área, puede provocarnos una inmensa alegría, ¿sí o no? Cuando vos ganás algo, cuando a vos te va bien en algo, ¿no te produce alegría? Ahora, celebrar no es pecado, porque la alegría forma parte de la vida misma. Pero cuando una victoria, cuando algo que a vos te da una sensación de victoria, de felicidad, de alegría, produce o termina en violencia, en destrucción, en enojo con el otro, en odio o muerte, entonces ya no estamos en presencia de una celebración o festejo. Ahora, tenemos que decir que la emoción está generando caos interior y está empujando a la persona a un perfecto y absoluto descontrol. Ya no se está celebrando. Ya estamos pasando un límite cuando lo que sucede está atentando contra mi propia vida o la vida de un prójimo. ¿Está? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Proverbios 16, versículo 32. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Otra traducción dice, es mejor ser paciente que poderoso, mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Vivimos inmersos en medio de una sociedad que llama pasión al descontrol. Y lo peor de todo es que lo vive aplaudiendo. ¿Sí o no? ¿Lo ven ustedes? Si un equipo pierde un partido de fútbol, no faltará aquel que se enoje con el otro, con el rival, con el adversario. ¡Ah! Y empieza, ¿no?
el caos, el descontrol. Está bien, habrá quienes digan que está bien porque le van a adjudicar a esa persona el atributo de ser alguien pasional. Está bien que se enoje, porque es pasional. Si grita cuando va en la calle porque a alguien se le cruza mal, aun cuando tiene razón en su reclamo, vamos a decir que está bien porque es un hombre o una mujer pasional. Si no lo atienden rápidamente en el consultorio o en el negocio, va a dejar 3 millones de reclamos antes de irse y pretenderá incendiar el local comercial. En nombre de, es que yo soy así, soy muy pasional. ¿No? Él es así, ella es así, tratando de justificar lo injustificable y haciendo caso omiso a lo que acabamos de leer en el proverbio. O sea, siempre como que estamos queriendo justificar lo que hacemos. Ahora, si somos hijos de Dios, tenemos que saber entonces que el fruto del Espíritu Santo incluye el dominio propio. El dominio propio. Por lo cual, entonces, quiere decir que vos y yo estamos facultados por Dios para gobernar dichas emociones y sentimientos. Como hijos de Dios, estamos facultados para gobernar dichas emociones y o sentimientos. Es posible. Entonces tenemos que sacar de nuestro vocabulario esto de es que yo soy así. Porque para eso Dios incluyó dentro del combo de lo que es el fruto del Espíritu algo que se llama una característica, una cualidad que se denomina dominio propio. ¿Sí? ¿Se entiende? Si Dios no nos hubiese dado dominio propio, entonces tendríamos argumentos para decir es que yo no soy así. Generalmente cuando alguien dice yo soy así, lo que está diciendo es y bueno, me van a tener que bancar de esta manera. Y eso está mal. Porque no hay razones para un hijo de Dios para tal argumento. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Si eso no sucede, es porque entonces la pasión ha dado lugar al descontrol y ha anulado toda forma de razón. El deporte puede despertar alegría, felicidad desbordante, identidad y sentido de pertenencia. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en que vos quieras salir esta tarde si sale campeón de Argentina a festejar. No hay nada de malo. Siempre y cuando no estés arriba del techo, rompiendo botellas, tirando piedra a los comercios, escupiendo al que pasa por abajo. ¿Se entiende la diferencia? No hay nada de malo en eso. Nosotros cuando Argentina hace 3 años y medio salió campeón, salimos en familia y nos quedamos así bien metidos hacia dentro de una vidriera. No rompimos la vidriera. Estábamos ahí. Había flacos que estaban arriba de los techos y bueno, miraban entre los árboles. ¿Qué hace ahí ese? Se cae de ahí y lo juntan pero en cucharita. Porque la pasión fuera del control, la pasión sin razón, siempre deriva en un descontrol. Ahora, no hay nada de malo en eso. No es pecado celebrar algo que te produce felicidad. No es pecado que vos el día de mañana logres algo y quieras salir a festejarlo porque te produce felicidad. No es pecado celebrar. Lo preocupante realmente es cuando una victoria o una derrota en nuestra vida nos conducen por un camino incorrecto. Se apoderan de nuestro corazón, gobiernan nuestra vida más que aquellas verdades y principios espirituales que debieran estar por encima y nos llevan, nos meten en problemas que son completa y totalmente evitables. ¿Sí? El Espíritu Santo, repito esto, incluye el dominio propio, por lo cual no estamos impedidos de manejar correctamente aquellas cosas
que nos generan las victorias o las derrotas en nuestra vida. Cuando algo no sale bien en nuestra vida, el Espíritu Santo sigue estando ahí para gobernar todo aquello que quiera generar un descontrol en nosotros. Lo mismo que las victorias. ¿Sí? La victoria en algo puede producir felicidad a niveles exorbitantes, nos puede llevar a un descontrol absoluto. Lo mismo puede generar, pero en sentido negativo también, la derrota. La derrota puede hacer que vos te enojes con alguien que amás mucho. ¿Sí o no? Algo no te funcionó y vos te enojás con alguien que amás mucho, pero que ahora tuvo la desgracia de cruzarse en tu camino. Y te enojaste. Pasión sin razón. ¿Se está entendiendo lo que digo? Entonces tenemos que aprender de esto. De igual manera, una victoria en el área que sea no debe provocarnos más allá de lo que ello o ella signifique. ¿Cuántos hombres cristianos se han visto en estos días envueltos en ira y enojo producto de un resultado futbolístico? Nosotros tenemos la ventaja de que venimos invictos, venimos ganando, pero ¿sabés cuántas veces le tocó perder a la Argentina? Yo le mostraba a mis hijos del año 2014, ¿era? Aproximadamente. Porque si de algo me puedo jactar es que siempre defendí a Lionel Messi. Siempre lo defendí. Y le mostraba a mis hijos, digo, mirá, habiendo perdido, perdió la final de Brasil, perdió las finales con Chile, las dos finales, y yo seguía, ya van a llegar las buenas, dámelo siempre. Y veía en los comentarios gente creyente que me decía, y bueno, seguiremos saliendo segundos siempre entonces. Y yo digo, ahora debe estar con la banderita, la camisetita y todo el firulete, ¿no? Porque en las buenas estamos todos, pero en las malas es cuando hay que bancar la parada. La pasión sin razón muchas veces tiene este tipo de cosas. Ahora, ¿por qué razón? Porque miles se han dejado gobernar y dominar por lo ocurrido en el ámbito deportivo. Han terminado matando a amigos. Es increíble que después de un éxito deportivo, dos pibes terminen apuñalándose a las trompadas, en lugar de disfrutar de un logro, de un objetivo, aunque no es propiamente dicho, pero pareciera ser que la pasión sin razón siempre tiene este tipo de cosas. ¿Cuánta gente ha perdido relaciones de amistades, relaciones con gente querida, con padres, con hijos, producto de debates, por ejemplo, políticos? Yo hay algo que hace mucho tiempo entendí, dejé de hablar de política. Porque entiendo la pasión sin razón. Y entonces a veces esa pasión sin razón lleva a que rompamos vínculos, relaciones importantes en nuestra vida, solo por tener una mirada diferente de las cosas. Y eso es lo que hace la pasión desordenada. Enojos, broncas, gente que se distancia y está años sin verse la cara. ¿Por qué? Porque yo estoy con este y yo estoy con este. Pasión sin razón. Pasión desordenada. ¿Cuánta gente el día de hoy está perdiendo cosas importantes que tal vez les llevó años a alcanzarlas por culpa
causa de una pasión que les anuló la razón, que no los deja pensar con claridad. ¿Cuánta gente está perdiendo cosas importantes al día de hoy y no se da cuenta? Sigue empecinado en su posición. ¿Y qué de la iglesia? Descubrimos que la pasión produce que mucha gente pierda la voz gritando un gol de su equipo, de su selección. Pero cuando les pides que levantes la voz para adorar o para orar, les cuesta un montón. Nos cuesta un montón. Dejamos la garganta celebrando un gol. ¿Sí o no? Alentamos sin parar a nuestro equipo predilecto, lo alentamos, nos preparamos con el atuendo preferido. Yo me iba a abrir con la camiseta de la selección. Después dije, no, carnívoro, no, tranquilo. Me iba a poner la camiseta. Estuve pensando todo el momento, pero después dije, no. Toman las trompetitas y las cornetitas para hacer ruido y festejar. Pero cuando venimos a la iglesia, nos cuesta celebrar. ¿No? Nos cuesta. Apenas esbozamos un poquito nuestra voz ahí como para hacernos notar, levantamos un poquito la voz. No nos preparamos para una fiesta ni nos preparamos para venir a adorar al Señor. Son capaces o somos capaces de rompernos la garganta pidiendo que expulsen a un jugador rival. ¡Eso es roja! Referí botón, bombero. Pero no levantamos la voz con la misma intensidad clamando para que el Espíritu de Dios traiga lo que el cielo desea manifestar. No clamamos con la misma intensidad para que los endemoniados sean libres y los enfermos sean sanados y los perdidos se encuentren en el Señor. No levantamos nuestra voz. Salmo 130, 1 y 2. Mirá lo que dice. Salmo 130, 1 y 2 dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Isaías 58, 1. Vamos a buscarlo. No te vine a hablar de fútbol hoy, ni del mundial, sino de las victorias y derrotas que podemos tener en nuestra vida y nuestra manera de encararlas. Isaías 58, 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Clama a voz en cuello. Alza tu voz como trompeta. Cuando hay una trompeta en una orquesta, un saxofón, un instrumento de viento, se hace notar. Tiene su espacio. Le levanta el volumen ahí el sonidista como para que se destaque en ese momento. Bueno, eso es lo que está diciendo Dios. Clamá, levanta tu voz como trompeta. Proverbios 31, 8 y 9. Proverbios 31, 8 y 9. Dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Dios, hablando a través de Salomón, diciendo: vos tenés que ser la voz de aquellos que no tienen voz. Vos tenés que levantar la voz por el pobre, defender la causa del pobre. Tenés que levantar la voz por aquello que es injusto. Tenés que levantar la voz por aquello que está mal. Tenés que levantar la voz. Durante este último, tiempo, no sé cuántos años, se ha metido eso entre los creyentes de no tenemos que juzgar, hermanos. ¿No? Cuando vemos cosas que están mal, sí tenemos que llamar la atención.
sí tenemos que levantar nuestra voz y decir, eso está mal. No importa quién lo haga o quién lo diga, si está mal, está mal. Entonces acá esto que está diciendo Salomón está haciendo referencia a que alguien tiene que levantar la voz con respecto a aquellas cosas que están mal. Si vos ves algo que está mal, no tengas temor de decir eso está mal. Con respeto, pero con firmeza, eso está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, somos cómplices de aquello que está mal. Entonces, como nadie levanta la voz, como nadie dice las cosas, el otro día nos pasó algo a nosotros. Fueron a cambiar el timbre, que no era timbre, era un portero. Fueron a cambiar el portero que teníamos ahí para atender y pusieron un timbre. Entonces, cuando yo veo que me hacen el cambio, le digo al muchacho que estaba trabajando en el ayudante, le digo, discúlpame, ¿eso va a quedar como timbre nomás? Sí, va a quedar como timbre. Después lo agarré al encargado y le digo, no era creo que no era este, porque si te lo hago yo, vos cuando lo veas me vas a reclamar que el cambio está mal. Pero como lo hacen ustedes o como lo hacen quienes te envían, pareciera ser que está bien. Le digo, pero yo te entiendo, no es con vos. Vos venías a hacer tu trabajo. Le digo, simplemente te estoy diciendo lo que está mal o está mal. ¿Sí? Está mal. Si vos venís a cambiar ese caño, tenés que reemplazarlo por un caño, no pongas una manguera. Vos tenés que poner un caño que se amolde a las necesidades de lo que tiene que, la función que tiene que cumplir. Punto. Pero nos acostumbramos a silenciar nuestra propia voz porque decimos, bueno, no quiero problemas. Con respeto se lo dije, pero se lo dije. Y Dios acá dice, tenés que ser la boca de los mudos, de los que no tienen voz. Tenés que abrir tu boca y defender la causa de la gente que no se puede defender. ¿Se entiende esto? Hay personas que lloran por un logro deportivo, por un ascenso en lo laboral, por un sueño personal cumplido, pero no los conmueve la necesidad del prójimo. Lloramos muchas veces por nuestros propios logros cumplidos, las cosas que alcanzamos, las metas, pero pareciera ser que no podemos conmovernos ante la necesidad del otro. Y eso está mal. Gente que no es movilizada en lo más mínimo por la problemática de otros que tal vez son sus hermanos en la fe, pero lloran porque Messi hizo un golazo, porque el jefe los ascendió, porque pudieron comprarse la casa o el auto o lo que sea, y eso está mal. Eso habla de nuestros valores. Eso habla de nuestras maneras de vivir la vida que Dios nos ha regalado. Está mal. Gente que recorre miles y miles de cuadras para festejar o participar de una final, pero nunca encuentran tiempo para venir a la iglesia. Hay que salir a festejar a la tarde, pero no tienen tiempo para venir a la iglesia. ¿Cómo es el tema? Yo lo dije el otro día, vi gente que no viene a la iglesia porque hace frío. No importa si es de mañana o de tarde. Pero el otro día cuando Argentina salió, creo que fue con Suiza, 12 de la noche, estaban en pleno centro festejando. Pero no vienen a la iglesia a las 5 de la tarde, 5:30, porque hace frío. Ese es el nivel de incoherencia con el que vivimos, pasión sin razón. No tienen tiempo para venir al culto, participar. Pueden permanecer días enteros hablando de las genialidades de algún deportista famoso, de la jugada que se mandó y qué genio que es, y qué crack, y qué cuánto talento tiene. Pero sin embargo, apenas si mencionan el milagro que Dios hizo en sus vidas. Lo dije el otro día. Nosotros creemos que
Dios es argentino por ese famoso dicho, ¿no? Dios está en todos lados, pero atiende en Argentina o atiende en Buenos Aires. ¿Sabías vos que el entrenador español también dijo hace unos días atrás que ora todos los días? Tenemos un conflicto hoy entonces. ¿A quién va a escuchar Dios hoy? Y yo escuché cristianos que ayunaban para que la selección salga campeón. Ridículos. Haciendo guerra espiritual contra Inglaterra. Ridículos. ¿Qué te pensás? ¿Que del otro lado no hay gente creyente? ¿Te das cuenta que es la pasión sin razón al extremo? El entrenador español dijo, yo oro todos los días, pero no oro por un resultado. Hoy tenemos un conflicto entonces. Hoy se va a decidir realmente de qué lado está Dios. Ahora, nos olvidamos que Dios es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Santiago 1:17 lo dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto. Es Dios el que reparte todos los dones que el ser humano pueda recibir. No hay mérito alguno en nosotros. Es Dios el que nos da capacidades, habilidades, talentos. El salmista pensaba de otra manera y él decía, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. No cada vez que haya un milagro en mi vida. No cada vez que logre una victoria. No cada vez que algo me salga bien. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Olvídate de que Dios esté deslumbrado por las capacidades que vos y yo tenemos, porque es Él el que las puso cuando nos estaba formando. Olvídate. Por eso el salmista dice, te alabaré, cada día te bendeciré, no cada vez que vos me des un milagro, no cada vez que vos me permitas festejar algo, cada día te bendeciré. Somos capaces de replicar durante días y días la imagen de un famoso que contiene algún versículo bíblico. Esto me cansé de verlo estos días en las redes sociales. Ay, lo dijo Enzo Fernández. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Hace más de 2000 años lo dijo Pablo. Pero como lo dijo Enzo Fernández, lo replicamos. Ahora con la inteligencia artificial, hasta podés hacerle decir al más diabólico de todos los diabólicos un versículo bíblico, ¿viste? Le cambiás un poquito la cosa y ya está. Pero ni bien pasa la euforia, nos olvidamos de seguir compartiendo versículos bíblicos, nos olvidamos. Lo compartimos ahora por la euforia, por la pasión en la que estamos envueltos. Mañana, esta tarde ya termina todo. Esta semana arranca de vuelta lo habitual, lo cotidiano. ¿Cuántos van a seguir compartiendo versículos bíblicos? No, el tema ahora es que lo compartió fulano o mengano. Y nos prendemos en esa movida cibernética, en esa movida viral, compartiendo todo lo que sucede para no quedarnos afuera. ¿Se está entendiendo esto? ¿Por qué esto es así? Jesús lo clarificó de esta manera. Mateo 6:21. Mateo capítulo 6, versículo 21. ¿Qué dice Mateo 6:21? Donde esté tu tesoro, allí estará
tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Lo que está haciendo Jesús acá en este punto es invitarnos a examinar nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Qué hubiese pasado si la reunión lo hubiésemos dejado a la tarde y no la cambiábamos? ¿No? ¿Qué hubiese pasado? Lo que Jesús está diciendo es: revisen, fíjense, examinen sus prioridades. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Qué es lo más valioso para nosotros? ¿Es Dios? ¿Es Jesús? ¿O hay otras cosas más importantes en nuestra vida? Porque ahí va a estar nuestro corazón. Aquello que despierta nuestras emociones más intensas suele revelar a menudo el lugar que ocupa en nuestro corazón. Aquello que despierta una emoción intensa en tu vida está revelando el lugar que ocupa en tu corazón. Uno de los que pretendía convertirse en seguidor de Jesús y en discípulo del Señor, le dijo a Jesús: Señor, te seguiré, pero primero permíteme que vaya y entierre a mi padre. Escuchá lo que le dice: Señor, te seguiré, pero primero le dijo, antes de seguirte, Señor, tengo que resolver otros asuntos. Así actúa mucha gente a la hora de seguir a Jesús. Primero, Señor, quiero resolver este asunto. Primero quiero cumplir mis sueños. Después vemos. Primero, Señor, voy a ver si resuelvo lo que tiene que ver con esto. Después veo. Primero quiero la casa. Primero quiero el auto. Primero quiero la vacación. Después vemos. Y esto no es una crítica lo que estoy haciendo a los famosos. No importa quiénes sean. Gracias a Dios por los deportistas que tenemos. Es una invitación a que vos y yo examinemos nuestras prioridades. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Qué es lo primero en nuestra vida? Porque vuelvo a repetirte esto: cuando la emoción toma el control, el discernimiento y la razón se retiran a un costado. Cuando la pasión toma dominio de nuestra vida, empezamos a transitar un camino de descontrol. ¿Amén? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, lo que puede ser bueno se transforma de repente en algo malo. Era bueno salir a festejar, era algo importante lo que se había logrado. Era un momento de disfrute, pero a partir del momento en que la pasión se apoderó de nuestro corazón, se transformó todo en algo horrible. Aquello que puede ser motivo de festejo y de celebración, muchas veces termina convirtiéndose en motivo de tristeza. ¿Sí o no? Y te pongo un ejemplo. ¿Cuántas familias no pueden compartir Navidad o Año Nuevo producto de las broncas acumuladas durante años? No, si llega a venir a mi casa, el sacrificado va a ser él, Jesús ya murió, pero este va a ser el segundo sacrificado. Y nos olvidamos de lo central. La Navidad es recordar que Jesús vino por amor a cada uno de nosotros. A mí no me vengas con ese martes 13, porque si no acá se termina todo. Pero te quería contar, ¿viste lo que dijo? No. Y te ponemos una barrera infranqueable. Pasión sin razón. No podemos pensar cuando la pasión nos gobierna. Y entonces lo que ocurre es que una fiesta se termina convirtiendo en un momento de violencia, insultos,
malos momentos. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Que una celebración se convierte en tragedia. Estábamos pasando una noche linda y de repente vino un vecino loco, sacó un arma y pegó un tiro y mató a una persona. Esto pasó, caso que me viene ahora a la memoria, pasó en Buenos Aires, porque tenía un poquito la música alta. No sé si un poquito, un pocazo, no sé cuánto, pero el asunto es que el vecino sacó el arma y dijo ¡pum! Y lo mató. Pasión sin razón. Y entonces, ¿qué sucede? Que una pasión se termina convirtiendo en idolatría. Y no nos damos cuenta. Eso ocurre, mis queridos, cuando la pasión omite la razón. Dejamos de usar el cerebro. Alguien dijo alguna vez que mucha gente, cuando se bautizó, dejó su cerebro en el bautisterio. Por eso le cuesta pensar. Por eso le cuesta razonar. La pasión sin razón nos conduce al descontrol. La pasión bajo el gobierno de Dios produce carácter. Por eso Dios te da el Espíritu Santo para que puedas hacer lo que Él espera que hagas. ¿Sí? ¿Amén? ¿Se entiende lo que digo? No tenemos que permitir que una emoción pasajera y temporal gobierne una vida, nuestra vida, que fue llamada a ser dirigida por el Espíritu de Dios. No tenemos que permitir eso. No tenemos que abrir la puerta a una pasión desbordante que nos va a conducir al descontrol, nos va a generar problemas. Ningún logro justifica abrir puertas a la muerte. Ninguna victoria justifica la violencia. Ninguna derrota justifica el enojo para con el otro, mucho menos el odio y la división. Ninguna victoria ni ninguna derrota justifica tamaña situación. Ninguna multitud de personas, por muy fuerte que grite, debe apagar nuestra conciencia y nuestra capacidad para discernir entre el bien y el mal. No tenemos que permitir que el grito de la multitud nos haga perder a nosotros la capacidad de entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. No tenemos que permitir eso. Celebrar tu victoria. Esta tarde, si Argentina sale campeón, celebrar, festejar. Pero no entreguemos nuestra alma a un resultado, ni bueno ni malo. Porque una emoción puede durar unos minutitos y chau. Pero las consecuencias de actuar impulsivamente bajo la influencia de una pasión desbordante puede durar toda una vida. Las consecuencias pueden durar toda la vida. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cuál es tu pasión? Hay que conocer cuál es esa pasión. ¿Está mal celebrar? No. ¿Está mal festejar cuando hay una victoria en nuestra vida, algo que nos agrada y nos produce esa sensación de alegría? No. El problema es cuando la pasión se desborda. Cuando la pasión nos lleva mucho más allá de los límites que todos debiéramos tener. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse, lo leímos recién, que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Es mejor, es más sabio, es más inteligente, es más prudente aquella persona que tarda en enojarse, que tarda en salirse de control, que el fuerte. Y aquel que se aprende a dominar, a gobernar a sí mismo, es mucho más sabio, es mucho más inteligente, es mucho más prudente que aquel que tiene la habilidad para tomar una ciudad. ¿Amén?
¿Se entendió? ¿Más claro? Échale. Vamos a ponernos de pie.